Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Emilio Saldaña, el Pisu. Les quiero dar la bienvenida y darle la bienvenida a esta oportunidad de conversación que hemos estado llevando a cabo estos ejercicios en Hugo, pero el día de hoy es el equivalente a hacer un buen y maravilloso alto en el camino para darle el espacio en términos de relevancia a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y para ello le doy la bienvenida a mi socio en todo este tipo de aventuras, a Carlos Castañeda. Don Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pues como dices, un gusto y un honor que nos haya aceptado o nos haya dado este tiempo para platicar con Ernesto Piedras, que no necesita más presentación, pero si quieres empezar con el muy amplio currículum. Les aclaro muy rápidamente, exactamente. Ernesto, por supuesto, bienvenido y muy rápidamente. Es director general del Competitive Intelligence Unit, ustedes lo conocen, el CIU, especializados en el análisis de mercado y la regulación de telecomunicaciones. Es un líder de opinión muy conocido en muchos medios con participaciones siempre relacionadas con todos estos temas de telecomunicaciones, tecnología en general. Y entre sus actividades, además académicas, destaca la actividad que tiene como coordinador del diplomado en análisis del mercado de las telecomunicaciones en el ITAM, donde es profesor de asignatura desde 1997 en la licenciatura de Economía y maestría en Políticas Públicas. Ha sido miembro, además del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la COFETEL, y del Consejo de Participación Ciudadana para el Fortalecimiento Institucional de Radio Educación, emisora de la Secretaría de Educación Pública, además de ser coordinador del programa de investigación en telecomunicaciones del CIDE. Hoy es además profesor de maestría en la Universidad de Guadalajara y es además, y por ahí debía haber empezado, es una persona muy querida y muy reconocida en la industria por quienes hemos tenido el gusto de cruzar caminos con él. Ernesto, bienvenido y gracias por esta oportunidad de conversar. Querido Piso, querido Carlos, muchas gracias, pero a ver, dos puntualizaciones. Una, a mí no me den la bienvenida porque yo soy de casa, así que yo tengo... Buen punto. Superen eso, novatos. Superen eso, novatos. Y número dos, no, pues siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Yo le diría a nuestra audiencia, no les crean, me echan porras porque son mis amigos. Nunca le crean a mis amigos. No, pero muy querido. De estar aquí. N veces coincidimos en N batallas y frentes y hoy me da mucho gusto estar aquí sentados, sumando y multiplicando con ustedes. También todo mi reconocimiento para su proyecto. Gracias. Muchísimas gracias. Y adelante, Carlos, por favor. No, pues empecemos platicando lo que nos trajo aquí, ¿qué hacemos con el tema de la agenda digital en México? ¿Cómo le damos una estructura o cuáles son las consecuencias de que hasta el momento no tengamos algo? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo has estado viendo esta falta de un documento guía o de un plan maestro, etcétera? Y eso ¿a qué nos ha llevado? Qué bueno que lo dices, porque ¿qué es una agenda o una estrategia digital? Para empezar, es un conjunto de políticas públicas y privadas con visión de mediano y largo plazo que se orientan a lo que decías, Carlos, a articular socialmente. El sector de la tecnología, de la información y de las telecomunicaciones puede y hace mucho por la vía del mercado, pero la base de la pirámide a veces no le llega. Recuerden, ya nuestra Constitución dice, es un derecho básico la conectividad. Vean lo que ha pasado, los que tenemos hoy este privilegio de lo que estamos haciendo nosotros tres, trabajamos, estudiamos, descargamos contenidos culturales, socializamos, hacemos fiestas, cumpleaños, como les llaman. Hace unos días comentábamos, Piso y yo, romanceamos en la red, es el nuevo antro. Y es la primera vez que al ser humano le toca una pandemia en hiperconectividad, pero la preocupación que deriva en la agenda o estrategia es, ¿y los que no están conectados, cómo la están pasando? No pueden trabajar, no pueden estudiar, etc. Entonces, de esto se trata. Hace 11 años, si me dejan hacer un poquito de memoria, el colectivo de la Canieti, la AMITI, y la AMIPSI en esa época, ahora se llama... Cierto, claro, sí. Nos reunimos junto con The CIU y nos tocó coordinar con el esfuerzo de todos, con una coordinación
una agenda digital que en su momento presentamos al entonces presidente, era el presidente Felipe Calderón, y le dijimos, aquí está esto. Y él muy gentilmente, pero nos respondió, tengo otras prioridades: seguridad, generación de empleo y crecer la economía. Y le dijimos, señor presidente, de eso se trata este documento, no es solo de bits and bytes. Es para anécdota. ¿Qué lo usamos? No nos compraron plenamente la idea, luego vino la administración presidencial pasada, se creó, y esa fue una de las recomendaciones que colectivamente hicimos. Habíamos visto la experiencia de Obama, del Reino Unido, y era: ten a tu Chief Digital Agenda Officer junto a tu oficina. Obama lo tenía pegado a su puerta porque era su prioridad. En sus primeros meses de la primera administración dijo, a ver, aquí nada se va a llamar banda ancha si no tiene al menos 5 megas, cuando la OSD lo denominaba en 2. O sea, traía una preocupación, ¿te acuerdas, Carlos? Sí. Era Vivek Kundra, ¿no? En ese tiempo, allá con Así Obama. es. Y luego dijo, brillantísimo. Por 100 millones de hogares y oficinas a 100 megas, o sea, fibra a la casa, fibra a la oficina. Sí. Esos países llaman la atención: Europa continental, Reino Unido, Estados Unidos. Curiosamente son los que están más conectados, mejor equipados, y son los que más han tenido agendas digitales, porque saben que es como tener autopistas y aeropuertos y presas, es la infraestructura crítica de la modernidad. Y aquí todavía nos tenemos que estar argumentando y convenciendo los unos a los otros. Y curiosamente ahí platicar que, bueno, dada este tema del confinamiento y precisamente como dices, cómo hemos trasladado nuestra vida digital o nuestra vida al mundo digital, los que, repito, los que tenemos la oportunidad y el privilegio. Estos países que ya tienen una hiperconectividad, que están mucho más conectados, yo creo que veremos o seremos testigos precisamente de cómo salen de esta crisis mucho más rápido. Y ese es un tema importantísimo que yo creo que pues no lo hemos meditado lo suficiente como sociedad, como gobierno, como organizaciones de la sociedad civil. ¿Tú qué piensas al respecto? Es que es capacidad de estudio, de productividad, de generación de empleo, exportaciones, importaciones, divisas. Vean, el nuevo tratado comercial con el resto de América del Norte, lo que agregó es economía digital. Ya no es el tema de véndeme tu petróleo, yo te vendo mis. No, es economía digital. Y sí nos hace falta esa articulación. INEGI nos dice 52% de los hogares, casi 53%, tienen internet fijo. Pues ojalá fuera el 100%. Claro, muchos hogares ya hoy se conectan por redes celulares de banda ancha. Todo suma, pero los equipamientos, fíjense qué interesante. Hoy 7 de 10 equipos inteligentes ya son de gama media y alta, que la media es muy poderosa. Okay. Y hasta hace 2 años y medio o 3, los equipos, 2 de cada 3 eran de gama baja. ¿Qué ha sucedido? Como han bajado tanto los precios en México, reconozcámosle palomita la reforma esa de hace 6, 7 años. Sí, claro. Teníamos de ser el país más caro de la OSD y uno de los más caros del mundo, y hoy somos bastante competitivos. Hoy la gente en prepago, que es el 82% del mercado, navega, porque si das 10 pesos, puedes navegar todo el día ilimitado y hablar ilimitado. Entonces te das cuenta de la importancia de un procesador, de una memoria, de la cámara, de la pantalla, etcétera. Pero tenemos que asegurarnos de que seamos todos los mexicanos. Ahora, preguntabas tú, Piso, ¿qué es una agenda digital? También creo que nos conviene decir qué no es una agenda digital, porque a veces hay secretarías de Estado que te dicen, yo ya puse toda mi información en una página. Está bien, pero ¿y la parte transaccional y de trámites? Oye, yo ya compré computadoras, que ahorita no se están comprando computadoras en el gobierno,
Sí, pero eso no es una agenda digital, es un eslabón de esa cadena que vamos a llamar agenda o estrategia digital. Una página web, un portal suma, pero por sí sola, porque a veces tenemos esa miopía como privados o como servidores públicos, de pensar que elementos aislados son la agenda digital. La agenda digital es tener todos estos eslabones de dispositivos, contenidos, capacidades transaccionales, habilidades digitales, etcétera, operando como cualquier cadena. Si te falta un eslabón, se cae la cadena. Entonces, es hacer esa verificación de que todo está ahí, porque a veces ha habido también esa confusión. ¿Qué te dice a ti, Ernesto, que justamente incluso entiendo y alguna vez hasta yo te escuché, porque debo decirlo, no obstante nuestra evidente juventud, precisamente ha sido en el marco de la presentación de las agendas digitales de las dos últimas administraciones. Ese ha sido uno de los eventos en donde, entre otros muchos, hemos tenido el gusto de encontrarnos precisamente trabajando desde distintas trincheras alrededor de documentos como el que ustedes coordinaron. En el caso de Tabasco, por ejemplo, a Carlos Castañeda y a mí nos tocó trabajar de cerca parte de la construcción también de un documento, participar dentro de un documento de agenda digital, y lo entendemos un poco también como esta base de ejes tecnológicos y digitales, tú lo explicaste maravillosamente, que le daban sustento o refuerzo a un plan nacional o a un plan estatal o a un plan municipal de desarrollo. ¿Qué opinión te merece a ti que hoy tengamos visos de que parecía que iba a haber una agenda digital en la medida en la que el mismo presidente, vaya, hasta el dicho de benditas redes sociales en su momento, fue un hito escuchar a un presidente de un país reconocer en las redes sociales un gran producto? Ya hemos visto cómo ha envejecido ese tuit, pero fue maravilloso. Pero también vimos la creación del Instituto del Internet para Todos, y pareciera ser que había varios esfuerzos que te daban a entender que el gobierno contaba con gente o cuenta con gente que entendía claramente esto, y ver estas salpicadas de proyectos, lo único que a muchos nos hizo fue como entusiasmarnos todavía más en decir, quiero leer esa agenda digital porque pues se ve interesante. ¿Qué opinión te merece que pues no parece que haya ese documento? ¿Existe algo similar hoy para este gobierno, señor? No, yo veo que nos falta sentido de urgencia en el tema, porque cada día que pasa y no nos conectamos todos, es un mexicano sin educación óptima, sin capacidad productiva, un montón de cosas. Entonces, me preocupa y me entristece no ver el documento y no ver el documento siendo instrumental y operativo. No veo el corpus institucional, por ejemplo. Desapareció la Subsecretaría de Comunicaciones. Al IFT parece no tocarle la agenda digital, era más la subsecretaría. Dijeron se va la CFE. La CFE pues lleva 2 años y escasamente hace alguna mención. De repente salen con cifras muy confundidas. Sí, el eslogan de Internet para todos, pero ya estamos muchos. O sea, yo creo que ahorita el esfuerzo ya no debe ser nacional generalizado, porque ahí se ha propuesto lanzar una red nacional. Esas ya están. Las redes celulares iluminan con señal a más del 99% de la población. Yo creo que ahorita es un tema quirúrgico de mira telescópica de segmentos de la población a los cuales hay que llevarles este equipamiento, esta conectividad. Pero estamos hablando de una agenda digital, y voy a meter el tercer vocablo, nacional. Usted acabas de mencionar Tabasco. ¿Sabes qué otro estado es admirable? Yucatán. Lanzaron su EDY, Estrategia Digital de Yucatán, hace 3 o 4 años, y la están operando, y cambió el gobierno y cambió el partido en el poder allá, y siguen con esa estrategia. ¡Qué maravilla! Se preocupan por construir el tercer piso en vez de tirar el primero y el segundo. Es un ejercicio precioso que traen en Yucatán, y hay ejemplos de aplicaciones. Están viendo si lanzan una red de fibra óptica a nivel estatal. Traen proyectos
traemos, porque tengo el privilegio de participar, de monitoreo de calidad del agua con redes celulares de altísimo impacto social, etcétera. Entonces, yo creo que tiene que ser ese ejercicio constructivo. Insisto, el mercado ya hizo mucho. Si va a entrar la CFE con esta área de CFE Telecom, yo me iría a identificar a quién le falta e írselo a entregar. Son rancherías, son zonas con black spots en algunas ciudades, son comunidades marginadas, gente sin el poder adquisitivo, familias, etcétera, escuelas, por supuesto. Yo creo que el trabajo ya está muy avanzado. No hay que lanzar redes nacionales, sino tiene que ser este check-up de quién necesita qué. Parte de la emoción que nos daba a muchas personas y organizaciones la existencia de una agenda digital para este gobierno y de los proyectos que hemos estado platicando y tú nos has estado compartiendo ahorita, hay dos temas que me llaman mucho la atención y me preocupan, pero quizá porque no entiendo correctamente el tema y me gustaría ver qué opinas tú. La primera es, mencionabas tú hace ratito que en efecto no hay compras ahorita de equipamiento. Sin embargo, quienes entendemos que la compra de equipamiento no es un lujo, sino es la actualización del parque operativo bajo el cual hoy opera el gobierno en muchos sentidos, preocupa cómo está hoy entonces en general la administración pública si no ha habido renovaciones de equipamiento. Y por otro lado, pegadito de ello, había mucha ilusión también de que el gobierno pudiera, por ejemplo, a través de una agenda digital, conocer y acercar ejercicios como las compras públicas de innovación, en las que, como tú sabes, cambia el concepto de comprar lo más barato y lo más cercano a lo que se solicitó por comprar lo más conveniente de acuerdo a una priorización que no es en términos de gasto, sino de beneficio en la forma en la que invierte el gobierno. ¿Qué opinión te merece a ti? Que escuchamos además que muchos de los hackeos que se han dado últimamente, una de las tendencias de información que escuchamos es que no renovaron licenciamientos, no renovaron parque tecnológico. ¿Tú qué opinas al respecto, señor? A ver, es que aquí hay varias cosas. Me sumo a esa preocupación. Número uno, nunca en la historia de la humanidad la tecnología había cambiado con esta velocidad. Todos los días hay un nuevo dispositivo, un nuevo procesador, etcétera. Y como tal, conviene ir actualizándonos. Me preocupa, por ejemplo, que en la pandemia nos pescó en muy mal momento porque mientras unos países encendieron su red 5G, aquí ni siquiera hemos licitado el espectro necesario. Sí. Entonces, sí tenemos que correr, diría Alicia en el País de las Maravillas, cada vez más rápido para permanecer en el mismo lugar. Pero luego hay temas gubernamentales. Inicia la administración y se anuncia un esquema de descentralización. Me voy a llevar la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, la de Comunicaciones a San Luis Potosí. Cierto. ¿De qué manera estamos trabajando nosotros tres en este momento? Conectados, ¿sí? Con equipamiento, con ancho de banda. ¿Cómo te vas a llevar una dependencia sin equiparla con equipo de nueva generación, licenciarla, etcétera? Entonces, sí hay ahí una contradicción muy, muy marcada. Entonces, sí siento que nos estamos rezagando la brecha digital, que un día nos cansamos de escuchar tanto de ella, pero no nos cansemos, porque sí es muy necesario cerrarla. Nunca vamos a cerrar la brecha de desarrollo si no cerramos la brecha digital. Hay estudios hoy que te demuestran que la brecha de desarrollo, o sea, lo que ganan unos respecto a lo que ganan otros, se está ampliando porque unos tienen conectividad y otros no, unos tienen habilidades digitales y otros no. Entonces, yo creo que sí debemos seguir pidiendo, exigiendo a nuestro gobierno federal esa actualización tecnológica, ese cumplir el mandato constitucional del derecho a la conectividad, pero no pararnos en ello. Insisto, veo esfuerzos muy importantes desde los estados, porque era el otro tema que iba a decir. Agenda digital nacional, pero esa se construye desde la federación y se permea o se construye desde abajo para llegar a una nacional, la que tú quieras. Yo creo que las dos son bien válidas. Yo veo hoy más viable ir poniendo los ladrillos desde los estados para luego decir,
esta es la agenda nacional. Pero no quedarnos en el lamento. No hagamos de esto un muro de los lamentos, construyámosla, pero con un sentido de urgencia. En estos momentos, por ejemplo, el tema educativo pasa por la conectividad, pasa por los dispositivos, por la penetración, etcétera. Y creo que hay debilidades que no se deben al gobierno, sino son estructurales, son cuestiones económicas. Ya nos decías, por ejemplo, la cuestión de la conectividad en poblaciones de menos de 2.500 personas o incluso hasta más. Precisamente algunos gobiernos han estado haciendo, gobiernos estatales han estado haciendo esfuerzos, por ejemplo, ahora recuerdo Chihuahua, por ejemplo, cuestiones de conectividad en un estado aparte complejo geográficamente. ¿Tú cómo has visto que con la perspectiva que tienen de CIU estos esfuerzos de conectividad a nivel estatal que, como mencionabas, tienen ya unos avances? Sí, mira, periódicamente hacemos para uso interno un cuadro de los estados, en donde vemos la edad de la administración, su proclividad a lo tecnológico y además ponemos datos como el partido que está ahí en el poder. Número uno, yo no diría que un partido es más proclive a conectar a su población que otro. Ahí qué buen punto, sí. No veo un sesgo político de partidos. Veo que administraciones que llevan ya 2 años, 3 años, ya no van a emprender nuevos proyectos. Ya son más renuentes, se han rigidizado. Y sí veo en general más foco en lo digital, en lo tecnológico en algunos estados, pero yo prácticamente no traigo a la mente algún estado que lo desprecie. Sí me brincan mucho, ustedes dijeron Tabasco, ya agregué Yucatán, Puebla es impresionante, tiene gente con una expertise impresionante. En el lado de la agenda digital, que sí la tienen en operación, pero en el lado económico, su Secretaría de Economía está tirada a conectar todo y dirías, oye, pero eso le toca a otro lado. No. Es que dice, es que para mí hacer negocio, desarrollar software para la industria automotriz, para el turismo, para la artesanía, para todo. Entonces, yo destacaría esos estados. Jalisco lleva muchos años con una tradición de conectividad y contenidos. Entonces, sí veo ese empuje en varios estados y yo creo que aquí aplica el efecto de envidia. Y ustedes con sus publicaciones muchas veces lo ven de ¿por qué él está en primer lugar? O ¿por qué está en quinto y yo en décimo? Claro. En ese sentido, sus indicadores son muy importantes para detonar y ustedes lo saben, ¿no? ¿Tú crees que hay un elemento que ahorita lo mencionabas que en estos estudios que hacen acerca de la edad del gobernador, de los secretarios, es un factor que influye en la proclividad a ser más digital? Sí y no. Yo veo que en general muchos gobiernos, aún con gobernantes, como nos llaman ahora, adultos contemporáneos, o chavorrucos, tienen la conciencia de que es importante estar conectado. Claramente, gobernadores que son muy jóvenes son también mucho más proclives, pero creo que todos ya vamos en el mismo vagón, O sea, hace 10 años hubiéramos tenido esta conversación diciendo, ¿es importante la conectividad, sí o no? Y nos hubiéramos tratado de convencer. Hoy no es el tema. Obviamente es importante. El tema es cómo le vamos a llegar a todos, ¿sí? Porque urge, porque es estudiar. Piénsalo, Carlos, lo que decías ahorita de la educación. Los chicos, mi clase en el ITAM, hoy en la madrugada, la di en línea. Participo de un colegio privado. Los chicos están en su casa tomando clases con profesores en Inglaterra o en México, porque es un colegio británico. Pero cuando la Secretaría de Educación Pública dice vamos a dar clases por televisión abierta, mi
reflexión fue, es lo mejor que pueden hacer, porque esa le llega a toda la población. Claro. Pero didácticamente no, porque no es bidireccional, y entonces el chico no va a poder decir, prof, no te entendí, me repites cómo sumas 2 más 2, mientras que en otras plataformas sí estás en esa interacción. Entonces ahí está otro ejemplo de cómo se amplía la brecha integral de desarrollo por la brecha de conectividad. Tú dijiste educación, insisto, trabajo, apropiación de contenidos culturales, información, etcétera. Híjole, mi queridísimo Ernesto Piedras, director general del Competitive Intelligence Unit de CIU. No sabes qué gusto y qué placer conversar contigo. Te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado el día de hoy para despedirnos y agradecerte, y además comprometerte amablemente en la comodidad y privacidad de este encuentro a que podamos invitarte y hacerlo mucho, pero mucho más seguido, por la maravilla que implica el encuentro de lo que desde UGOV vamos revisando y lo que desde CIU van ustedes analizando. Me encanta esta posibilidad de platicar, además platicar contigo, que hay mucho cariño y mucho respeto y admiración. Qué maravilla. Pero en este marco, señor, además de agradecerte, te quisiera pedir un comentario muy rápido por lo siguiente. Los invito a que se vayan a dar una vuelta al sitio del de CIU.com, le está apareciendo en estos momentos en pantalla, y échenle un ojo, y es para lo que te querría pedir tu opinión, señor. Échenle un ojo al estudio que presentan sobre los wearables para un sistema de salud universal inclusivo en México, que publicaron el 17 de febrero. Está fresquitito, calientito de este año, pero platícanos un poquito de lo que implica esta visión de los wearables, ya como un salto hacia lo que implica un servicio mucho más integral de lo que implica nuestra salud, incluso en tiempos de pandemia. Fíjate, es lo mismo de lo que venimos hablando. Estamos hablando de tecnología, pero ¿para qué? Aquí dijiste salud, Carlos traía el tema de educación. Y gracias por invitar al público. Sí, asómense. Tenemos una serie de working papers. Uno fue Pocket Classroom, que es ver a los smartphones como unos salones de clase portátiles. Hay 119 millones de smartphones en el país. O sea, prácticamente todos desde los 6, 8 años ya tenemos uno. Entonces, si hoy no hay esta capacidad de que tengan banda ancha fija, pues podrían estar tomando clases por ahí, por ejemplo. Este de wearables es un ejercicio que partimos en dos porque quedó demasiado largo. Uno es la experiencia internacional de estos wearables, y otro es la propuesta nacional. Hace falta adaptar el corpus legal, porque no basta con que una marca te diga, oye, yo voy a monitorear tu salud. La COFEPRIS lo tiene que certificar, homologar, pero yo ponía este ejemplo de que hoy cuando entramos al supermercado nos checan la temperatura, nos dan gel, ven nuestra oxigenación. Si tú con tu smartwatch lo traes habilitado, cuando entras ahí se te escanea y ya saben que Pisu no ha estado expuesto a gente contagiada, que trae la temperatura adecuada, la oxigenación, y nos da mayor facilidad de movimiento. O pueden decir, cuidado porque estuvo en un espacio en donde aparecieron 2 o 3 contagiados. Otra vez, es tecnología, pero no estamos hablando, yo siempre digo, el futuro ya empezó hace mucho tiempo. O sea, es la tecnología que traemos en nuestras muñecas, un chip de $0.50 que estuviera en nuestra camiseta o camisa, etcétera, en nuestros lentes, puede hacer esa función. Y más ahora, vuelvo a hablar de 5G. Ahora que nos aproximamos a la 5ª generación, que básicamente va a ser el Internet de las cosas, pues que se hablen. Sí. Si de repente no nos damos cuenta, pero mi temperatura cambió y mi oxigenación, que se lance una alerta y me digan, vete al centro de salud más cercano porque tenemos pistas de que estás enfermo. Entonces, la tecnología está ahí, es muy sencilla, las aplicaciones ya existen, nada más homologación legal, regulatoria, y otra vez, tener esta adopción suficiente
Cada vez hay más wearables, ya hay más de 10 millones de smartwatches, de relojes inteligentes en el país. Tú ves que hay unos buenísimos desde los 600 pesos de diferentes marcas. Cierto. El costo no es un tema hoy, cierto. Y también puedes comprar uno de 15,000 pesos, o de gran marca de lujo de 25,000, pero ya lo hay para todos, muy funcionales. Yo digo que parece que antes todo era tonto, porque ahora todo es inteligente. Los lentes son inteligentes, las casas, los autos. Sí, es cierto, sí. Entonces, qué bueno, ahora que ya todo. Sí, yo decía por ahí que cada vez que entro a un edificio inteligente me siento cada vez más tonto, porque todo lo hace por uno. Oye, y los elevadores de repente. Exacto, por eso dices. Eso a mí ¿dónde me le pasa pico? También, no, es que ya sabe dónde vas. Y es como de, bueno, pero sí me siento como de tendría que picarle algo. Bueno, bien dice el querido Eric Huesca, a quien le mandamos un abrazo con mucho cariño, pero bien dice el querido Eric Huesca que a él lo que le preocupa de la inteligencia artificial es precisamente la inteligencia humana. Lo que le preocupa no es lo que harán las compus con inteligencia, sino lo que nosotros hacemos de repente sin poner mucho esfuerzo de nuestra parte. Ernesto, no sabes qué gusto platicar contigo. Gracias por el tiempo. Sabemos que además la oportunidad de conversar contigo estamos buscándola para poder ir justamente alineando lo que vamos revisando de ambos lados, de CIU y del lado de UGOV, pero te agradecemos como siempre la oportunidad de conversar, que sea la primera de muchísimas muy continuas, ¿no? Pisu, Carlos, ya quedamos, sumemos músculo, es un privilegio con ustedes, siempre es un gusto, también todo mi cariño, gracias, toda mi admiración al proyecto que tienen, a lo que han hecho siempre. Y tenemos muchos puntos de convergencia, entonces yo prácticamente terminaría diciendo que no nos despedimos, seguimos al habla, seguimos con los diferentes temas que son los mismos, los que nos interesan, los abordamos desde diferentes ópticas, pero la tecnología no para de cambiar, es vertiginosa, la adopción va a toda velocidad. Nadie ha dicho yo ya usé internet y estuvo padre, ya no lo voy a usar. Sí, es cierto. Exacto. Más sí, la probé y no me gustó, fíjate. Sí, es cierto, ese es un gran punto. Uno de los temas que ha surgido mucho es si algún día pasa la pandemia. Yo no digo que eso de regreso a la nueva normalidad no existe, es evolución a la nueva anormalidad. Vamos a vivir. Porque no es normal no estar viéndote y darte un abrazo, no es normal no saludar a Carlos de mano, etcétera. Pero es para lo que la vida nos da. Este periodo ha significado un empujón digital y yo estoy convencido que cuando pase esta pandemia no vamos a bajar nuestras velocidades de conexión ni a la calidad de nuestros equipamientos. Nada más les doy unas cifras ya como tema de cierre. Antes de la pandemia, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya 26% de la gente trabajábamos de manera remota, total o parcialmente. En los días más críticos de encierro llegamos al 81%. Ahorita debemos estar sobre el 60%, según los cálculos que tenemos. Lo que sabemos es que no vamos a regresar al 26%. Claro. Vamos a quedar en el 40, en el 45, lo que ustedes me digan, y vamos a seguir evolucionando. El mundo no nos vamos a quedar al 100% remotos, no nos vamos a volver analógicos al 100%, pero esto sí ha sido un empujón digital para todo. Como lo venimos diciendo en esta agradabilísima conversación, entonces asegurémonos de que todos lo tengamos para todo lo que queramos. En esa ruta vamos e insisto mucho, sentido de urgencia desde la esfera que trabajemos, pública, privada, académica, etcétera. Pero bueno, en eso ustedes y nosotros buscamos contribuir cada día. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, que ya dije. Yo tengo llave de la casa, yo me meto. Exactamente. Así ese es uno de los. Muchas gracias, señor Carlos, adelante. No, muchas gracias, Ernesto. La verdad es que no quería dejar de comentar de lo que decías, la cuestión de
esta digitalización que nos forzó el confinamiento nos va a dejar unas malas costumbres, entre ellas no regresar a la oficina, mantener en lo posible esta comunicación, pero sobre todo, por ejemplo, nosotros lo hemos visto, poder conversar contigo que estás en otro lugar en la Ciudad de México, pero también con gente que está en otros lados del mundo, etcétera, de una manera mucho más fácil, más sencilla, que no nos habíamos dado cuenta lo fácil que puede ser, aunque, pues sí, como dices, nos falta vernos, darnos la mano, llegar, etcétera, pero pues no nos despedimos, Ernesto, vamos a estar en conversaciones y si todo sale bien, ya les estaremos contando a todos los de la audiencia las nuevas cosas que tenemos entre manos de Siu con Hugo. Entonces, pues no se pierdan porque va a haber cosas interesantes. La fiesta se va a armar. Sí. Un abrazo, Ernesto. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Seguimos en comunicación y felicidades por lo que va y a seguir cuidándonos. Así es. Ustedes que nos acompañaron en esta sesión, gracias por acompañarnos, gracias por vernos a la hora que nos estén viendo. Buenos días, tardes, noches, felices tiempos, pero esa es parte del chiste, ustedes mandan, entonces a la hora que nos estén viendo esa es la buena hora. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, mi compañero Carlos Castañeda, y esto fue parte de las sesiones de Hugo. Muchas gracias.